Bueno, cuando una persona adquiere tanto poder y tanta trascendencia política como el Ayatollah Khomeini, es muy difícil encontrar un sucesor, por lo menos uno que sea completamente confiable, completamente adecuado. Sin embargo, el ayatolá se va a encargar de esto incluso ya en su lecho de muerte. Él va a nombrar un consejo de 25 miembros para que ellos elijan al próximo líder supremo, quien va a ser Ali Khamenei, quien en la actualidad sigue siendo el líder de Irán. Así que cuando Khomeini muere el 3 de junio de 1989, la transición es básicamente muy fácil y sin ningún tipo de atropellamiento o de sobresalto. Khamenei no tenía la disposición, el carisma que había tenido Khomeini, pero era un hombre, y es un hombre, que tenía una visión muy cercana a la de Khomeini y que además había logrado una importante red de apoyo entre las Fuerzas Armadas y entre el grupo de seguidores de los ayatolás. Para este momento, el presidente de Irán va a ser Akbar Hashemi Rafsanjani. Este va a cumplir dos periodos de 4 años y va a centrar todos sus intereses y todos sus esfuerzos en la reconstrucción económica de Irán y en tratar de recuperar la infraestructura que se había destruido durante la guerra. Pero los precios muy bajos del petróleo se lo impidieron. Estos precios muy bajos del petróleo están condicionados a las sanciones económicas que le impusieron tanto Estados Unidos como el Reino Unido como la ONU a Irán, basándose en una serie de acusaciones relacionadas con la falta de cumplimiento de los derechos humanos. Lo que nosotros hemos visto, pues no era ningún invento, ¿no? Y con otras cuestiones relacionadas con la guerra, con las armas y demás. Eh, para este momento, este traspiés económico va a hacer que para el gobierno de Irán se vuelva muy difícil poder salir de su aislamiento diplomático. Sobre todo, ellos no pueden salir de ese aislamiento diplomático porque ellos están firmemente arraigados en la idea de que su posición política es la mejor, es la legítima. Y aquí viene algo que voy a decir que es muy polémico y quizás pues ustedes, espero no me malinterpreten, sino que lo entiendan dentro del ámbito en el que lo digo. Occidente ha asumido permanentemente tener la razón. O sea, Occidente ha tenido permanentemente la visión de estar en lo cierto y de que son los regímenes orientales los que están fallando en su comprensión del mundo. Entonces, nosotros asumimos que la mejor propuesta política es la que se basa en el cumplimiento y en la defensa de los derechos humanos, tal como están en la Carta de Derechos Humanos que rige para todas las personas y que defiende y ratifica la ONU. Yo personalmente soy partidaria de esta posición, o sea, personalmente creo que es mejor un mundo donde los derechos humanos existen y se cumplen que un mundo donde estos no están garantizados. Pero también entiendo que para regímenes orientales o no occidentales tradicionales, pues esta imposición es una imposición desde afuera, no es un proceso que ellos hayan hecho por sí mismos, fue algo que se les implantó y por eso, para ellos, todo lo relacionado con este ítem es simple y llanamente un mecanismo que tiene Occidente para intervenir sus realidades políticas y para sabotear sus proyectos políticos. Bien, vamos a ver que uno de los primeros puntos para Irán es lograr una relación normalizada con sus vecinos, especialmente con Arabia Saudita. Este era un punto crítico porque naturalmente chiitas y sunitas han estado siempre en una tensa contraposición
Y esto ha hecho que Irán esté a la cabeza de unos países islámicos, mientras que Arabia esté a la cabeza de otros, y que no sea realmente sencillo articular las cosas. Hasta hace muy poco, hasta ahora que pasaron las incursiones de Israel en el Líbano, Arabia Saudita se ha mantenido básicamente neutral, inclusive desafiando el hecho de que esto pudiera implicar un retroceso en su relación con Irán. Ahorita lo que último que había oído era que estaban en una posición mucho más contestataria los saudíes. Sin embargo, a pesar de eso, Arabia Saudita en más de una oportunidad ha preferido alinearse del lado de Israel antes que del lado de Irán. Y eso es algo a considerar y tener permanentemente en cuenta. Ahora, Irán tuvo que darles razón a los otros estados islámicos de que no iba a tratar de exportar su revolución a otros lugares, aunque en la realidad ha sido todo lo contrario. O sea, ahí es la prueba, es Hezbollah, son los hutíes, es el apoyo a los en Afganistán, a los talibanes y otros relacionamientos un poco turbios con grupos fundamentalistas islámicos, como Hamas. Irán en la década de 1990 va a estar más relajado en términos de su visión tan absolutamente centrada en el fundamentalismo islámico. Incluso es una época en que hay un parlamento iraní donde hay delegados de diferentes nacionalidades, aún judíos, y un Irán que se mueve en un término de relativa tolerancia, lo que hace posible que las relaciones internacionales se distensionen y mejoren, ¿no? Y mejoren. Ahora, en los últimos años, esa relación internacional se ha centrado fundamentalmente en países como Rusia y como China, considerando digamos, considerando todas los reparos y las resistencias que puede tener Occidente con relación a estos. Bien, cuando ya está completamente ubicado en el poder el ayatollah Ali Khamenei, va a darse una alianza un poco incómoda entre él y el presidente Abkar Hashemi Rafsanjani. Esa alianza era fundamentalmente la de intentar obstaculizar a los ulemas cualquier capacidad para que estos pudieran llegar a tener mayor control del Estado. Es decir, centralizar en la medida de lo posible el poder en sus propias manos, evitando que éste pudiera caer en otros grupos islámicos, pero con visiones distintas, con una construcción de referencia política diferente. En 1989 se da una serie de transformaciones constitucionales que eliminan el cargo del primer ministro y aumentan el alcance del poder presidencial. Pues nosotros sabemos que donde existen estos dos cargos, generalmente el cargo del primer ministro tiene unas competencias muy elevadas. Ahora se trata de limitar, 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 es decir, controlar, controlar, controlar. Cuando llega la Guerra del Golfo en 1991 para Irán, esto es como una piñata, ¿no? Sueltan los confites porque la Guerra del Golfo va a poner a Irak, concretamente en este caso, ay, se me acabó de ir el nombre a Hussein, lo van a poner como a Saddam Hussein lo van a poner como el malo del paseo y lo van a poner en contra de Estados Unidos. Y entonces esto permite que Irán vea un cierto alivio en sus propias condiciones. Él asume la posición de país neutral y esto hace que Estados Unidos pueda de alguna manera distensionar un poco la situación en relación a Irán, que a su vez se muestra menos beligerante contra Estados Unidos y que
permite que muchos refugiados iraquíes puedan salir desde Irán hacia otros destinos y puedan también encontrar de alguna manera asistencia en Irán. Bien, entre 1997 y el 2005, quien estuvo en el poder fue Khatami. Y lo que se dio fue una fuerte lucha entre los reformadores y los conservadores. Las políticas económicas de Rafsanjani no habían terminado de calar, pero sí habían permitido un mejoramiento importante en las relaciones de Irán con el exterior. Esto, sin embargo, no fue suficiente como para garantizar que el candidato del gobierno a la presidencia pudiera llegar, digámoslo así, al poder. Este contaba con el respaldo del Supremo Jurista Islámico, pero fue derrotado por un candidato independiente de los reformistas, Mohammad Khatami. Es una situación muy parecida a la que tenemos en la actualidad. Khatami recibió el 69% de los votos y el apoyo particular de dos grupos de población muy interesantes que son los que están en este momento también manifestándose fuertemente en Irán y haciendo inclinar la balanza en otra dirección, las mujeres y los jóvenes. Las mujeres ya habían salido de el ensimismamiento, el abotagamiento y la falsa ilusión de que con los ayatolás sus condiciones de vida iban a ser mejores. Lo que encontraron fue todo lo contrario y muchas mujeres que, pese a lo corto que había sido el espacio del tiempo histórico del Shah en el poder, habían logrado una serie de metas, empezaron digamos, a hacer fuerza para amplificarlas y recuperarlas. Esta presidencia de Mohammad Khatami muy rápidamente dio lugar a una serie de tensiones casi que irrecuperables entre los reformistas del presidente y el clero conservador que no se censuró en lo más mínimo para cuestionar al presidente ni para buscar los medios sabidos y por haber para dificultarle el caminado, para hacerle muy difícil la función de gobierno. Finalmente, en 1999 hay unas protestas antigubernamentales masivas en Teherán, formadas por los miembros de las congregaciones religiosas más ultraortodoxas, que además propician la presencia de gente que llega de muy diversos lugares. Sin embargo, y a pesar de esto, Khatami es reelegido en junio del 2001 a pesar de que no va a lograr llevar a cabo mayor cosa porque los conservadores que tienen el control del Parlamento lo van a boicotear permanentemente. Entre tanto, vamos a encontrar que las tácticas represivas siguen funcionando en Irán y la disidencia es reprimida por la policía. Esto sumado al fracaso de Khatami para lograr una reforma efectiva del gobierno llevó a que la gente joven particularmente se tornara apática en términos de la política en Irán. En junio del 2003 se producen en Teherán una serie de protestas antigubernamentales de varias miles de estudiantes y estas protestas vuelven a aparecer en el 2006. Muy probablemente tras las protestas lo que encontramos es una promoción por parte de los clérigos que prometían a quienes participaban de estos movimientos una serie de beneficios de carácter económico y social. Bien, entre 2005 y 2009, quien llega al poder es Ahmadinejad, un conservador de línea muy dura y que va a volver, digamos, a esa ortodoxia inicial. Él había sido alcalde de Teherán y se convierte en el sexto presidente de Irán. Tiene el 62% de los votos y en la segunda vuelta en contra de el expresidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani.
Este hombre va a manifestar una absoluta sujeción a los clérigos y especialmente a Khamenei, ante quien se reverencia como ante un santo. Durante todo este tiempo se da la invasión de Estados Unidos a Irak y el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein, algo que para los chiitas iraníes era, digámoslo así, muy positivo porque el único país de la región que podía competirle a Irán, su liderazgo, además de Arabia Saudí, era Irak. Y en el mismo bloque en que se movía Irán, se movía Irak. Y entre ambos países hay muchas tensiones, entre ellas las de carácter poblacional, debidas, entre otras cosas, a la población kurda. Entonces, vamos a encontrar que en el sur de Irak, los chiíes inmediatamente se manifestaron en concordancia con Irán en buscar un proceso de segregación territorial que les permitiera llegar a la autonomía. Esto el 3 de septiembre del 2006. Durante 2005-2006 va a haber una serie de tensiones en Irán promovidas por rumores que señalaban que Estados Unidos e Israel estaban planeando atacar Irán. Y la razón de esto era el programa de energía nuclear que Irán venía desarrollando. Este programa de energía nuclear ha sido muy controversial porque siempre se ha sospechado que Irán no va a usar este recurso única y exclusivamente para garantizar la energía, sino que va a intentar tener los niveles de uranio necesarios para poderse hacer con un armamento nuclear, lo que genera obviamente una enorme tensión, particularmente en países como Israel, Arabia Saudita, por no hablar en India y en Corea del Sur, bueno, y en todo el mundo. Entonces, Irán a partir de este momento va a entrar en una, digamos, en una vigilancia erigida por la ONU, contención de Estados Unidos, contención de Israel, pero está claro que aunque a Israel y a Estados Unidos probablemente les gustaría acabar o neutralizar completamente la amenaza iraní, saben que un ingreso sobre el territorio de Irán es mucho más complicado de lo que pudo haber sido el ingreso sobre el territorio de Irak. Entonces no lo van a hacer. Bajo ninguna circunstancia lo van a hacer. Inmediatamente, lo que ocurrió fue que inmediatamente la ONU y Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, la ONU, el Reino y la Unión Europea sancionaron económicamente a Irán, pues inmediatamente Rusia y China intervinieron para defender el legítimo derecho de Irán a desarrollar este programa. La razón, bueno, son aliados muy, muy, muy fuertes, pero también todos estos países temen que las limitaciones se impongan cada vez con mayor fuerza a los países que están fuera del área de influencia de Estados Unidos o de la OTAN y que esto los deja en una condición de desventaja notable. Básicamente, Estados Unidos parte de la afirmación, yo soy el bueno, pero los otros les dicen, nosotros no estamos tan convencidos de eso. Bien, el líder supremo, Ali Khamenei, emitió entonces una fatua prohibiendo la producción y el almacenamiento de armas nucleares y su uso. Y consideró que esto era más que suficiente para garantizar la buena voluntad de Irán, porque nadie se iba a atrever a contravenir una fatua tan fuerte por parte del gobierno iraní. Efectivamente, para los países que hacen parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica o IEA, esta fatua pues era un primer punto de confiabilidad en Irán. Ellos desarrollaron o una discusión bastante importante en Viena alrededor de la misma fatua y finalmente llegaron a la conclusión de que Irán en ese momento no implicaba un nivel de peligrosidad muy alto. Sin embargo, las famosas armas nucleares siguieron martillando consistentemente las cabezas occidentales que no estaban, sobre todo en Estados Unidos e Israel, que no estaban tan convencidos
de que realmente se pudiera pensar que Irán era absolutamente transparente en sus posicionamientos. Bien, en 2009 se reelige Ahmadinejad y es una elección sumamente crítica, sobre todo a nivel interno. Hay mucho malestar en torno a lo que ha significado estos 30 años de República Islámica y encontramos que el opositor reformista Mir Hossein Mousavi y sus seguidores se quejaron de que las elecciones no habían sido transparentes, de que había habido irregularidad en en el proceso electoral y de que el 1 de julio del 2009, 1.000 personas habían sido arrestadas y 20 de ellas habían muerto en manifestaciones callejeras. Esto con el propósito de evitar que la oposición a los ayatolás pudiera tener éxito y pudiera llegar al poder. El líder supremo, Ali Khamenei, y los otros funcionarios islámicos dijeron que estas protestas no habían sido espontáneas ni naturales de la población islámica iraní, sino que eran manifestaciones propagadas y planificadas y pagadas por las potencias extranjeras, concretamente por Estados Unidos, para desestabilizar el gobierno de Irán. Entre el 2013 y el 2021, quien estuvo en el poder en Irán fue Rouhani, un gobernante muy pragmático, o sea, un hombre que estaba, digamos, casi que en el punto justo de la mitad, no tan comprometido con hacer reformas, más comprometido con transformar quizá la situación de vida de Irán. Él llega al poder el 15 de junio del 2013, gana las presidenciales en Irán con 36.704.156 votos emitidos, mientras que Rouhani tiene 18.613.329 votos. Él va ya desde el momento en que sube al poder a hacer unos compromisos importantes. El compromiso más importante es el de limitar los programas nucleares en Irán, lo que le garantizaría una mirada más benevolente e incluso una posibilidad de poder establecer relaciones mucho más positivas con Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia, además de Alemania. Firma este acuerdo en el que hace ese compromiso, que es un acuerdo que pretende ser un marco provisional para un acuerdo integral que se firmaría en el 2015 y que marcará un avance significativo en los 12 años de historia de negociaciones con Irán sobre su programa nuclear. Cuando Donald Trump está haciendo campaña a la presidencia en ese momento para convertirse en presidente de Estados Unidos, dijo muchas veces que él abandonaría el acuerdo nuclear con Irán. Y cuando llegó a la presidencia el 8 de mayo del 2018, exactamente hizo esto, abandonar todo lo que suponía el acuerdo con Irán. Y esto, curiosamente, parece haberse convertido en un elemento eh, positivo para Occidente, en el sentido de que deja más solo, digámoslo así, a Irán, o sea, le quita fuerza a Irán para poder adelantar por sí mismo este programa nuclear. Bien, en el 31 de diciembre del 2019, Irán apoya abiertamente a Hezbollah, Kataib y Hezbollah para que este ataque la Embajada de Estados Unidos en Bagdad el 31 de diciembre del 2019. El 3 de enero del 2020, el ejército de Estados Unidos ejecuta
con un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad a el general Qasem Soleimani, quien era el líder de la fuerza de Quds, una de las fuerzas más importantes que tiene Irán. Esto generó mucha tensión porque inmediatamente pues se pensó, bueno, esto va a desembocar em, una, una sucesión de actos eh, de ataque, de terrorismo en contra de Occidente, pero realmente no fue tan como se esperaba. Esta fuerza de Quds es la fuerza de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Lo cierto es que este hombre era uno de los más importantes líderes del ejército iraní y que esta es una pérdida que Irán no ha podido compensar hasta el día de hoy. El 3 de agosto del 2021, Ibrahim Raisi fue elegido como octavo presidente de Irán. Raisi, quien murió este año en un accidente en su helicóptero, otra baja muy sensible para Irán. Es un hombre que se caracterizó también por una visión marcadamente conservadora. Raisi desempeñó toda una carrera eh, de servicio público en Irán, siendo uno de los hombres clave porque se lo consideró permanentemente como el líder dispuesto o posible para suceder al Ayatollah Ali Khamenei como líder supremo de Irán. O sea, es de ese tenor la pérdida que acaba de tener Irán a principios de este año. Él había nacido en 1960 dentro de una familia súper religiosa, estaba completamente metido en el fundamentalismo. Él ya desde tempranísimo se había constituido en un seguidor, adepto, difusor, propagador de la República Islámica. Y ya, digamos, desde tiempos de Khomeini, Raisi era visto como el que venía, o sea, el que iba a darle continuidad. Su política fue siempre mano muy dura. Quizás uno de los momentos en que más manifestó o mejor lo manifestó fue en 1988, cuando Irán estaba atravesando un momento de digámoslo así, de gran turbulencia y en medio de la guerra Irán-Irak. En ese momento, Khomeini ordenó una represión absolutamente brutal contra las disidencias y contra los presos políticos y Khomeini designó a Raisi para que él se encargara de formar los comités que se iban a ocupar de ejecutar a los prisioneros, lo que quiere decir que muy probablemente bajo la dirección o la comandancia de Raisi fueron ejecutados aproximadamente 5.000 prisioneros políticos de la manera que hablamos la vez pasada, es decir, colgándolos de las grúas, ahorcándolos principalmente, ¿sí? Bien, para los opositores de la República Islámica, este comité fue llamado la Comisión de la Muerte. Y Raisi fue uno de los más importantes violadores y vulneradores de los derechos humanos. Esto hizo que Estados Unidos lo sancionara a él personalmente. Bien, tras el ascenso de Jamenei al puesto de segundo líder supremo de Irán en 1989, Raisi ascendió dentro del sistema judicial de Irán. Y así sucesivamente fue siguiendo paso por paso, siempre siendo un servidor leal y muy responsable de los mandatos de los ayatolás. Él va a constituirse en miembro de la Asamblea de Expertos desde el 2007 hasta este año, hasta el 2024. Y
fue uno de los confidentes del Ayatollah Jamenei y como resultado fue designado en el 2016 para supervisar el santuario del octavo imán chií en Mashhad por orden de Jamenei. Este puesto le daba un control muy amplio sobre los recursos financieros. Aquí hay que ver, y quiero que veamos el orden, ¿no? O sea, cómo se detenta el poder en Irán. Aquí la persona superior es el líder supremo, que es el Ayatollah Ali Khamenei, que se ha dicho ha estado muy escondido en estos días. Mm, Luego vienen en el mismo orden el presidente, los miembros del Comité de Justicia, el Parlamento, el Consejo de Guardianes de Quds, que es donde estaba este general que mataron, las Fuerzas Armadas, que tiene la Guardia Revolucionaria, ¿sí? Que ahí era donde él estaba, digámoslo, actuando directamente, la policía y el ejército. La Guardia Revolucionaria está formada por los Basij. Los Basij son jóvenes que se vuelven una guardia islámica que está exenta del servicio militar regular. O sea, tienen una serie de privilegios. Y en la policía está la policía de la moral, que ha sido uno de los elementos radicales y más influyentes en el cambio que en este momento se está viendo en relación a Irán. ¿Cómo se establece este poder? Bueno, el líder supremo es el que maneja el Consejo de Conveniencia y él es, junto con ese Consejo de Conveniencia, quien designa, por ejemplo, quién es la persona idónea para ser el presidente. Eh, Ellos hacen unas candidaturas y también hay que ver que ellos y la asamblea de expertos son los que determinan quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser candidatos. Eh, Ese consejo de conveniencia, pues es un órgano muy importante. A él le rinden cuentas el presidente y el jefe del Poder Judicial. También el Consejo de los Guardianes. Y vamos a ver que igualmente está al margen de este Consejo de Conveniencia, está una asamblea de expertos que trabaja directamente en conveniencia con el líder supremo y que es elegida por el, digamos que tiene que ver directamente con esta asamblea de expertos, tiene que ver directamente con el Consejo de los Guardianes y también con el líder supremo, porque el líder supremo es quien a la hora de la verdad, eh, determina todo. Él es quien a la hora de la verdad decide quién puede ser elegido y quién no puede ser elegido. Porque esa fue, digamos, la determinación de Khomeini, esa fue su nada, ¿no? El no voy a hacer nada. ¿Cómo son los números? Bueno, los electores son todas las personas de Irán. Hay unas elecciones que son cada 8 años, que son la de la Asamblea de los Expertos, y unas elecciones que son cada 4 años, ¿sí? Como es la del presidente y las de los miembros del parlamento. El parlamento iraní es uno de los parlamentos más grandes, no, no sé si es de los más grandes, tiene 290 legisladores, pero lo interesante es que es un gabinete bastante equilibrado, o sea, hasta hace poco era un gabinete que incluía fuerzas distintas. Generalmente la mayoría de los representantes pues van a estar aprobados por los clérigos y van a venir de los sectores clericales. Hay un gabinete de 22 ministros que es nombrado por el presidente, elegido por el presidente. Tenemos el Consejo de los Guardianes, son 12 miembros que son los que ratifican y revisan a todas las leyes para que estén de acuerdo con la ley de la Sharia y para que pues estén de acuerdo también con las determinaciones tomadas por el jefe del Poder Judicial y por el líder supremo, porque el líder supremo es el que finalmente organiza todo. Hay un consejo de conveniencia con 36 miembros, ¿sí? Ellos ayudan a dirimir los empates que se puedan dar en términos parlamentarios o de consejo de guardianes. Y
La asamblea de expertos son 88 clérigos y ellos son los que eligen y controlan a el líder supremo. Pero realmente esto es casi que un entorno casi que simbiótico. Eso sí, si el líder supremo se trata de salir de la norma, del fundamentalismo, esos 88 clérigos lo quitan de ahí, porque Irán es una teocracia, es un estado totalmente clerical. La presidencia de Raisi va a durar menos de 3 años porque pues va a tener muchas dificultades, entre ellas su muerte. Su mandato fue terriblemente crítico porque en él se exasperaron o se exacerbaron las medidas tomadas, sobre todo en contra de las mujeres, y esto llevó a que el movimiento de mujeres se fortaleciera a pesar de la represión a la que fue sometido en todo el país. Más o menos 500 personas murieron en medio de todo esto, muchas de ellas ejecutadas por el papel que tomaron dentro de las protestas. En marzo del 2024, una misión de investigación de la ONU concluyó que Irán había cometido crímenes contra la humanidad durante la represión, incluido el asesinato, tortura y la violación. Ahí tenemos a Raisi justamente en el momento en el que estaba dentro del helicóptero antes de que el helicóptero colapsara. Raisi nunca tuvo miedo en proclamar su apoyo incondicional a los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre del año pasado. Y durante su presidencia, Irán atacó directamente a Israel por primera vez el 15 de abril del 2024 con más de 120 misiles balísticos, 170 drones y más de 30 misiles de cruceros. Este fue un ataque importante. Dentro de esos ataques, pues lo más importante fue los misiles balísticos, que son los que tienen mayor alcance y los que tienen mayor capacidad de hacer daño. El ataque se debió o fue la respuesta al ataque sufrido por el consulado iraní en Damasco a principios de abril, en el cual murieron 7 personas, incluido un alto comandante y su adjunto. Raisi ocupaba una de las posiciones más importantes en la infraestructura política de Irán y esto era lo que hacía que se lo considerara junto con Mojtaba Khamenei como el sucesor de Ali Khamenei. Ese Mojtaba Khamenei está muy desaparecido, no ha hablado mucho, no parece estar como tan comprometido como el papá en la lucha de Irán. Bien, uno de los problemas más grandes con los que ha lidiado Irán en los últimos tiempos, a raíz justamente de toda la política de Raisi, fue la de la policía de la moral, especialmente porque esta policía de la moral cometió o cometió acciones totalmente inaceptables en contra de las mujeres, lo que llevó a que el 4 de febrero del 2023, a pesar de Raisi, el fiscal nacional de la nación decidiera suspenderla. La policía de la moral perseguía a las mujeres para censurar su forma de comportamiento y de vestido. Se les censuró el uso de las pañoletas, una pañoleta como esta que está demasiado corrida hacia atrás. Se consideró completamente reprobable. Las mujeres que tuvieron este tipo de comportamiento fueron sometidas a todo tipo de penas, incluso algunos golpes o privación de la libertad. La pañoleta debería cubrir hasta la frente, así como las mangas deben cubrir hasta, ¿sí? Donde la muñeca, hasta donde empieza concretamente la mano. El que se haya suprimido esta policía, pues se consideró específicamente como una ganancia y ha hecho que las mujeres actualmente se sientan en la libertad de proyectarse de una manera mucho más libre, mostrando un desafío permanente a las restricciones de los ayatolá.
En gran medida, todo esto se debió al crimen de Masha Amini, esta muchacha joven de 25 años, quien fue fue asesinada brutalmente a golpes por los dos policías de la moral, quienes la dejaron en condición de básicamente de coma, tras lo cual ella falleció. La muerte de Masha no ha sido en vano. La muerte de Masha generó o despegó todas estas movilizaciones, y estas movilizaciones obviamente trajeron como contrapartida que otras 2.000 personas hayan sido acusadas de distintos delitos y se las haya buscado y se las haya condenado incluso a muerte. Entre los que fueron condenados, pues están los futbolistas, los deportistas, muchos de ellos por hablar de la necesidad de hacer viable, hacer posible el respeto de los derechos humanos. Hasta el año pasado, 448 personas fueron ejecutadas por parte de la represión policial. Y las personas que protestan dicen, no, no, no queremos, o sea, nosotros no queremos seguir en esta forma de gobierno. Nosotros no queremos no estamos simplemente protestando, queremos hacer una revolución. Queremos que se acabe la República Islámica. Queremos que muera el dictador. Entre el 2022 y el 2023, en Irán hubo una inmensa cantidad de protestas. Estas protestas se han vuelto cada vez más reiterativas, cada vez más violentas, cada vez más prolongadas. Y se cree que justamente es esa una de las razones por las cuales tenemos que pensar que Irán no va a contar con la posibilidad de hacer una respuesta bélica a Israel. Las fuentes de legitimidad en Irán son la religión, las elecciones, el desempeño y la capacidad como proveedor y servidor de recursos. Y en este momento tenemos que la capacidad como proveedor y servicios y recursos es muy, pero muy baja. No se ha logrado mejorar el estándar de vida de la población en Irán. La constitución sigue girando y seguirá girando en torno al segmento religioso de la sociedad, pero ese sector religioso cada día tiene menos legitimidad, cada día tiene menos aprobación. Por otro lado, cada vez en Irán es más sensible la crisis pro corrupción o post por causas de corrupción. Cada vez hay más impugnaciones a los funcionarios públicos y se desconfía mucho del régimen porque el régimen no ha querido admitir la presencia electoral de los candidatos que están hablando de una manera diferente a como lo hace o que están manejándose de una forma distinta. Y esto ha sido muy abrumador para la población que está empezando a querer realmente que haya una apertura democrática. Por otro lado, una de las grandes crisis de Irán es su reticencia a modificar sus procesos económicos. Irán ha querido mantener un esquema de acción retardatario y ya vemos que, por ejemplo, entre 1989 y 1997, el presidente Ali Akbar Hashemi, Rafsanjani, eh, persiguió la liberalización económica. Luego vino Mohammad, no lo veo aquí, Khatami, que prometió que iba a liberalizar la economía y la política y no lo hizo. Luego, en el 2005, la agenda populista de Mahmoud Ahmadinejad no pudo hacer absolutamente nada porque quedó atrapada por las redes de las redes clericales
Después Hassan Rouhani, que intentó igualmente sin éxito revivir las políticas de la era de Rafsanjani. En la actualidad, el presidente de la República tiene muy buenas intenciones. Tiene muy buenas intenciones. Masud Pezeshkian está buscando suavizar los términos y hacer cambios, pero es muy difícil que lo pueda lograr porque definitivamente las políticas clericales no lo permiten. Y este hipercontrol del Estado, esta falta de flexibilidad, esta negación a una mayor apertura económica, hace de Irán un gobierno, un Estado donde las condiciones de vida de las personas son muy bajas. La mayoría de los iraníes quieren entrar al servicio estatal porque solo los servidores públicos pueden tener unas garantías de seguridad social, pero aún los servidores públicos se encuentran atrapados en unas condiciones de inflación que hacen que cada vez haya más gente pobre, cada vez haya menos gente con capacidad de acceder a los servicios y también, digamos, que cada vez haya más personas que sienten la limitación educativa y laboral, porque el régimen de Irán no es un régimen garantista para nada, todo lo contrario, es un régimen que aprueba un proceso totalmente autocrático, por no decir dictatorial, y que tiene una sensible parálisis para poder hacer transformaciones internas, porque todo lo que se intenta cambiar choca inmediatamente con unas paredes gigantes que no permiten modificaciones eficientes ni adaptaciones rápidas al cambio de las condiciones de vida. Y todo sigue demasiado adherido al líder religioso Khamenei, quien no, digamos, no es precisamente la persona que tenga un recurso de pensamiento rápido o es una persona demasiado adherida a los procesos religiosos. Tenemos que Irán además tiene problemas, además de esos problemas de desigualdad social, tiene problemas de analfabetismo, tiene problemas de salud, tiene problemas de funcionamiento gubernamental y como si esto fuera poco, tiene una dificultad enorme en relación con los kurdos, porque el Kurdistán involucra a grupos donde hay kurdos armados, algunos de ellos con apoyo de Arabia Saudita, de otros grupos fundamentalistas y algunos, sí, formados directamente para instigar disturbios y rebeliones en Irán. Voy a parar ahí un momentico porque vamos a cambiar